Érase una vez, en una casa antigua y polvorienta, vivía un niño llamado Tomás. Tomás era un niño soñador, con una imaginación tan grande como el cielo. Sin embargo, había algo que lo entristecía profundamente. No sabía escribir historias. Intentaba y intentaba, pero las palabras en su cabeza se sentían pesadas y nunca lograban salir al papel. Un día, mientras exploraba el ático, un lugar mágico lleno de tesoros olvidados, encontró algo extraordinario. Oculto bajo un montón de viejas mantas, había un cuaderno con una cubierta de cuero marrón y una pluma de ganso atada a la espiral con un cordel. El cuero estaba gastado y las páginas, de un color amarillo pálido, parecían prometer un sinfín de aventuras. Pero lo más sorprendente de todo era que en la portada, en letras doradas y elegantes, se leía: "El cuaderno que escribe historias por sí solo". Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Tomás, con el corazón latiendo con fuerza, se llevó el cuaderno a su habitación. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban completamente en blanco. Tomó la pluma de ganso y, con una mezcla de emoción y escepticismo, la acercó a la primera página. Al tocar el papel, la pluma pareció cobrar vida propia. Se movió por sí sola, con una gracia y una rapidez que Tomás nunca hubiera imaginado. Las letras se formaron una tras otra, no con la caligrafía de Tomás, sino con una letra redonda y hermosa que parecía haber sido dibujada por las hadas. El cuaderno empezó a escribir una historia. La primera historia era sobre un valiente caballero que se embarcaba en una misión para rescatar a una princesa atrapada en una torre. Pero no era una princesa cualquiera, sino una que podía hablar con los animales y que no quería ser rescatada. En realidad, estaba feliz en su torre porque allí vivía con su mejor amigo, un dragón que solo comía nubes. La historia era divertida, inesperada y llena de magia. Tomás la leyó con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que veía. Había encontrado un tesoro mucho más valioso que cualquier joya. Había encontrado un amigo que le contaba historias. Desde ese día, Tomás y el cuaderno se volvieron inseparables. Cada noche, cuando el sol se ponía y la luna salía a brillar, Tomás se sentaba en su cama con el cuaderno en el regazo y la pluma en la mano. Y el cuaderno, con su pluma mágica, empezaba a escribir. Las historias eran de todo tipo. Había cuentos de piratas que navegaban en un mar de leche con barcos de galleta, de princesas que gobernaban reinos de caramelos y de pequeños robots que se hacían amigos de los caracoles. A veces, el cuaderno escribía una historia que le hacía reír a carcajadas a Tomás y otras veces, una que lo hacía reflexionar. Las historias del cuaderno no solo eran increíbles, sino que tenían un poder especial. Cuando Tomás leía una historia sobre la valentía, se sentía más valiente para enfrentar sus propios miedos. Cuando leía una historia sobre la amistad, se sentía más cerca de sus amigos. Las historias del cuaderno eran una especie de magia que le llenaba el corazón. Con el tiempo, Tomás se dio cuenta de algo. El cuaderno no escribía historias por sí solo del todo. En realidad, escribía historias sobre lo que Tomás pensaba y sentía. Si Tomás estaba contento, el cuaderno escribía una historia sobre la alegría. Si estaba un poco triste, el cuaderno escribía una historia sobre la esperanza. El cuaderno era un espejo mágico que reflejaba el alma de Tomás en forma de cuento. Se dio cuenta de que las historias no venían de la nada, sino de él mismo. Un día, los amigos de Tomás se enteraron del cuaderno mágico. Al principio, no le creyeron. ¡Tonterías!, dijo Ana, una niña muy inteligente que solo creía en lo que podía ver. Un cuaderno no puede escribir por sí solo. Pero cuando Tomás les mostró el cuaderno en acción, con la pluma bailando sobre el papel, todos se quedaron boquiabiertos. Se turnaron para sostener el cuaderno con sus propias plumas de ganso y cada uno de ellos vio cómo el cuaderno escribía una historia que reflejaba lo que sentían.
La historia de Ana, que estaba preocupada por un examen de matemáticas, era sobre un pequeño robot que resolvía un misterio matemático con la ayuda de un perezoso. La historia de Miguel, que estaba un poco solo, era sobre un árbol que se hacía amigo de una ardilla y un pájaro. El cuaderno había revelado lo que todos llevaban en su corazón. Desde ese día, el cuaderno se volvió el amigo de todos. Los niños del barrio se reunían en el jardín de Tomás y por la noche se turnaban para sostener el cuaderno y ver cómo escribía sus historias. El cuaderno les enseñó a ser más empáticos, a entender los sentimientos de los demás y a celebrar sus diferencias. Se dieron cuenta de que todos tenían una historia que contar, incluso si no podían escribirla con palabras. El cuaderno era el puente que unía sus corazones. Pero una tarde, Tomás se sintió un poco triste. Se sentía solo, a pesar de que estaba rodeado de sus amigos. Se llevó el cuaderno a su habitación y con la pluma en la mano, lo abrió. El cuaderno empezó a escribir, pero esta vez la historia era diferente. No era sobre piratas o princesas. Era sobre un niño que se sentía invisible, incluso cuando estaba rodeado de gente. Era una historia sobre la soledad. Tomás, al leerla, se sintió conmovido. El cuaderno no lo estaba juzgando, solo le estaba diciendo: «Entiendo cómo te sientes, no estás solo». El cuaderno le había dado las palabras para expresar lo que no podía decir. Tomás se dio cuenta de que el cuaderno era un amigo que no solo escribía historias, sino que también lo escuchaba. Lo escuchaba con el corazón, sin juzgar, y le devolvía sus sentimientos en forma de cuento. Se dio cuenta de que el cuaderno era una herramienta mágica que lo ayudaba a entenderse a sí mismo y a los demás. Las historias del cuaderno se hicieron tan famosas que los adultos del pueblo empezaron a oír hablar de ellas. Al principio, también se mostraron escépticos, pero cuando el cuaderno les escribió una historia, se dieron cuenta de que era verdad. Una señora que siempre estaba de mal humor porque pensaba que era fea, recibió una historia sobre una flor que se sentía invisible, pero que un día se dio cuenta de que su belleza estaba en su interior. Un señor que era un poco tacaño recibió una historia sobre un río que se secaba porque no quería compartir su agua y que un día se dio cuenta de que su verdadero poder estaba en dar vida a los demás. El cuaderno les enseñó a los adultos la magia de la empatía y la bondad. Un día, el cuaderno se detuvo. La pluma de ganso, que siempre había bailado con tanta gracia, se quedó quieta en el papel. Tomás intentó que escribiera, pero no hubo caso. Se sintió muy asustado. ¿Qué había pasado? ¿Se había roto la magia? Llevó el cuaderno a todos los niños del barrio y todos intentaron que la pluma se moviera, pero no hubo caso. El cuaderno se había quedado en blanco. Dale like, suscríbete y comparte. Tomás se sintió muy triste. Se sentó en su habitación, con el cuaderno en el regazo, y empezó a llorar. Pensó que su amigo mágico se había ido para siempre. De repente, sintió que la pluma de ganso en su mano se movía un poco. No se movió para escribir una historia, sino para darle un pequeño empujón en la mano. Tomás se secó las lágrimas y miró la pluma. Se dio cuenta de que la magia no se había ido, sino que había cambiado. El cuaderno no quería escribir más historias por sí solo, porque quería que Tomás las escribiera. La pluma se movió de nuevo, y esta vez se detuvo en el medio de la página en blanco, como invitándolo a escribir. Tomás, con un poco de miedo, tomó la pluma y empezó a escribir. Al principio le costó. Las palabras salían lentamente y su caligrafía no era tan hermosa como la del cuaderno. Pero las palabras que salían eran las suyas. Eran sus sentimientos, sus pensamientos, sus sueños, y eran tan increíbles como las historias del cuaderno. Tomás escribió una historia sobre un niño que tenía un cuaderno mágico que le ayudaba a entender sus sentimientos. Era una historia sobre la amistad, la empatía y la magia de las palabras. Cuando terminó, se sintió muy feliz. Había descubierto que el verdadero poder no estaba en un cuaderno mágico, sino en su propio corazón.
El cuaderno se había convertido en su maestro, su guía. Le había enseñado a escuchar a su propio corazón y a escribir sus propias historias. El cuaderno nunca volvió a escribir historias por sí solo, pero se convirtió en un tesoro aún más valioso. Se convirtió en el compañero de Tomás, el lugar donde Tomás escribía sus propias historias, sus propios sueños. Y Tomás se convirtió en un gran escritor. Sus historias, que eran hermosas y sinceras, le hacían reír a la gente y los hacían reflexionar. Se dio cuenta de que la magia no estaba en un objeto, sino en el corazón de quien la cuenta. El cuaderno, con su cubierta de cuero gastada, se convirtió en el símbolo de un niño que, con la ayuda de un amigo mágico, descubrió su propia voz. Y así, el cuaderno y Tomás vivieron felices para siempre, creando un mundo de historias, una palabra a la vez. El cuaderno, con su cubierta de cuero gastada y su pluma de ganso, se convirtió en el compañero de Tomás, el lugar donde Tomás escribía sus propias historias, sus propios sueños. Y Tomás se convirtió en un gran escritor. Sus historias, que eran hermosas y sinceras, le hacían reír a la gente y los hacían reflexionar. Se dio cuenta de que la magia no estaba en un objeto, sino en el corazón de quien la cuenta, creando un mundo de historias, una palabra a la vez. Con el tiempo, el cuaderno y Tomás se hicieron famosos en todo el pueblo, no por las historias que el cuaderno había escrito, sino por las historias que Tomás, un niño que no sabía escribir, había aprendido a crear. La gente venía de todas partes a escuchar a Tomás, que se sentaba en un banco en la plaza del pueblo y leía sus historias. Sus palabras eran como un hechizo, y la gente se sentía transportada a un mundo de fantasía, un mundo de caballeros que se hacían amigos de dragones y de princesas que no querían ser rescatadas. Y así, el cuaderno, que un día había sido un amigo mágico que escribía historias por sí solo, se convirtió en el tesoro más preciado de Tomás, el símbolo de un niño que, con la ayuda de un objeto mágico, descubrió su propia voz. La pluma de ganso, que un día había bailado sola, ahora era guiada por la mano de Tomás, creando un mundo de historias, una palabra a la vez. El cuaderno y Tomás vivieron felices para siempre, y sus historias se convirtieron en la melodía que llenaba el corazón del pueblo, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Si tan solo aprendemos a escuchar a nuestro corazón. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.